Esto quedó después de tantas represiones y la resistencia de todos nuestros compañeros, nosotros al frente escudando a mujeres y niños, porque los policías disparaban a toda costa, sin humanidad, sin importar que mujeres, niños estaban ahí con nosotros. En este momento en la Casa de la Cultura, en el Ágora, está transmitiendo el diálogo supuesto con el presidente Lenín Moreno y la dirigencia. Estoy dirigiéndome a ver esto. Y en este momento, mientras se transmite eso, en las afueras, alrededor, en el arbolito, es este ambiente. Policías sentados aquí, manifestantes, policías, un grupo de policías acá, sentados, esperando. Manifestantes, hay otro grupo de policías, con manifestantes. Esta ha sido la resistencia y esperemos resultados buenos para todos y que toda esta pelea entre pueblo no haya sido en vano. Si escuchan, ya se escucha por altavoces del Ágora las palabras de Lenín Moreno. Vamos a ver el lugar donde estaba refugiada tanta gente. Ahora están policías y obviamente eucalipto. Es con cenizas que se usaban para quemar el gas que nos mandaban. El eucalipto que se usaba para poder respirar cuando nos ahogábamos con el gas. Mire, eucaliptos y las piedras que se usaban para resistir mientras ellos avanzaban disparándonos. Y aquí vemos una fila de policías parados rodeando el Ágora de la Casa de la Cultura. Después de varios enfrentamientos duros con los que resistimos, están aquí esperando a la nueva orden, del señor, de la disposición del señor presidente, con perros. Según discursos, según comentarios, dicen que están listos para mandarnos perros y atacar después de esto. Vemos, son perros asesinos, según comentarios, están dispuestos para mandarnos perros mientras nos asustan, mandar a disparar. Esperemos lo que pasa. Vamos a entrar a la Casa de la Cultura. Y aquí están resistiendo, esperando. Siguen resistiendo. Aquí es del ambiente. Los últimos escuderos que seguimos aquí en pie, frente a frente, con la fuerza pública ordenada por Lenín Moreno y ministro Jarrín. De nuestros duros amigos estudiantes que nos ayudaban, que nos socorrían. Y vemos que han aceptado
la comida del pueblo que estábamos durante todos estos días luchando y comiendo con la comida del voluntario. Ayúdenos aquí un ratito. Venga, usted está bien equipada. Venga acá, acompáñenos un ratito. Un ratito aquí a las filas de las mujeres. Ese es el gesto de que todos somos ecuatorianos, los policías recibiendo el alimento que nosotros nos alimentábamos, el alimento del pueblo quiteño, de todo ecuatoriano, que hemos estado resistiendo, comiendo, de la voluntad de todos, que resistimos. Dale muchachos, si es que hay algo de tomar, dale, si no hay nada, no hay nada. Si hay algo, si vamos a matar, todos debemos tener algo de comida en la maleta, algo. Aquí están resistiendo el pueblo, y que sigue resistiendo, y ha estado resistiendo. Que ellos también tenían hambre. Ellos también son seres humanos, simplemente es el límite. Solo le están dando de tomar café nomás. Ellos también tienen derecho a comer. También son humanos, solamente es el orden de Lenín Moreno. Una sola persona. Chicas, vayan a darle. Con el pan, chicas, con el pan. Vayan a darle con el pan. Una sola persona. Una sola. Vayan, denle ahí. Si es que quieren, donde comer, si no, no quieren. Ahí están los chicos voluntarios de las universidades, los estudiantes, alimentando a nuestros amigos policías que nos atacaban estos días, pero todos somos seres humanos y el orden solo venía de arriba, el orden solo de arriba. Mi primo mismo Queremos que siempre esté la bandera blanca en Ecuador, porque todos somos ecuatorianos. Vamos a ver qué pasó en la Casa de la Cultura, dentro del Ágora. De la resistencia. Es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población. Ya están transmitiendo la